El pasaje que terminamos las semanas pasadas era la carta de Pablo a los Corintios en su carta, perdón, la carta de Pablo a Tesalónica, capítulo 4, porque dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá ¿de qué? Como lo escuchamos hace un momento, ¿no? Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué van a pasar con ellos? Resucitarán. Y luego dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, vamos a ser juntamente, ¿qué, hermanos? Arrebatados con Él, juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre ¿con quién? Con Él. Voy a concentrar, hermanos, para terminar, porque finalmente vamos a acabar de ver este tema, la corona de justicia, y este deseo que Pablo tiene, y lo que Pablo está dejando, porque son las últimas palabras. Les he dicho que la segunda carta de Pablo a Timoteo es la última carta que él escribe en su vida. Podríamos asegurar que su muerte estaba muy, muy cercana ya de Pablo. Y él está guardando, como siempre decimos, lo mejor para ¿cuándo? Para el final, ¿no? Y lo está guardando. Y él está dejando este consejo y estas palabras de exhortación, diciendo, Timoteo, tienes que tener presente mi anhelo, y tu anhelo tiene que ser estar con él. ¿Cuándo, hermanos? Siempre. Siempre con él. Pero bueno, quiero que vayan a otro pasaje y me acompañe al capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Vamos, por favor, acompáñenme rápidamente. Este capítulo 15 de Corintios ya tendría que ser un pasaje o un capítulo que todo mundo tendría que saber el tema del capítulo 15. ¿Cuál es el tema del capítulo 15? La resurrección. Un capítulo de ¿cuántos versículos? Son más de 50, casi 60 versículos. Un texto muy grande. Pero bueno, pensando en esto, en aquel día, ¿cuál día, hermano, estamos pensando? En la venida del Señor, donde precisamente resucitarán primero los que murieron, los que durmieron, ¿sí? Pensando en este día tan maravilloso cuando el Señor venga, en ese día, hermanos, cuando ascendamos con Él o resucitemos, los que resucitan, a ver, hermanos, los que resucitan, ¿van a resucitar en sus cuerpos normales? No. ¿Sus cuerpos van a ser qué, hermanos? Transformados. Y esto es un punto que Pablo destaca aquí. Verso 51, por favor, me sigue. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos que dormiremos, pero sí, lo afirma, bueno, no dice sí, yo estoy agregándole, pero todos seremos que transformados. ¿Cómo va a ser esto, hermanos? Va a haber un proceso paulatino de transformación. No, ¿y qué está diciendo? ¿En un qué? En un abrir y cerrar de ojos. O sea, va a ser cosa de qué, hermanos? De milisegundos, porque no tarda. Usted cuando cierra sus ojos, a ver, cuando cierra los ojos, el abrir y cerrar, no le hace así. No le hace así, ¿verdad? Eso le hacen los niños cuando son bebitos. A ver, hágame unos ojitos y el niño le hace así. Pero cuando usted lo cierra es cuestión de segundos. ¿Sí? Ok. En esa rapidez Dios va a transformar nuestro cuerpo, nos va a dar cuerpos transformados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice, habrá una característica o una señal. ¿Cuál va a ser? A la final, ¿qué? Al final, trompeta. Eso es lo que dice este verso 52. A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán ¿qué? Resucitados. ¿Cómo, hermanos? Incorruptibles. Entonces ya no va a haber un cuerpo enfermo. Los que tenían diabetes, nada. ¿Sí? Nada
llegan los diabéticos con sus nopalitos aquí. No, nada de que, no, se acabó. Van estos cuerpos transformados y van a ser incorruptibles. Incorruptibles significa, hermanos, que ya no va a haber poder que en este cuerpo que está Pablo diciendo, hablando de su cuerpo ahorita, bueno, en esta condición, un cuerpo que está sometido a qué, hermanos, al pecado, ¿sí? Un cuerpo caído, un cuerpo corruptible. Ahora, cuando seamos transformados, nosotros tendremos un cuerpo en donde ya no va a haber deseos, ¿no? Deseos malos, me refiero. Concupiscencias. Nuestro cuerpo finalmente, el transformado, no tendrá o no será susceptible de corrupción. Incorruptible, estamos leyendo ahí. Y nuevamente insiste ahí Pablo, y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Verso 53, por favor, para terminar lo que quiero decir de este capítulo. Porque es necesario, ¿qué es necesario, hermanos? Que esto corruptible, que esto, cuando digo esto corruptible, que esto enfermo, que esto que hace daño, este cuerpo, porque a ver, hermanos, nuestra boca ha sido objeto para lastimar a otras personas, ¿o no? Sí. Hemos ofendido, hemos mentido, hemos engañado. Nuestros ojos se han desviado, en todo han honrado a Dios nuestros ojos. No, nuestros pies, lo que somos, muchas veces a nuestro cuerpo deshonrado de Dios. Dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de ¿qué, hermanos? Inmortal. ¿Qué significa inmortal? Que no muere. ¿No? Finalmente este cuerpo que se está acabando, porque ahora sí, cada vez llega cierto tiempo donde vemos que ya nuestro cuerpo comienza a tener algunas pequeñas, los comerciales decían, para esas pequeñas imperfecciones, pero ya ahorita ya no son pequeñas, ¿no? Ya los huesos que duelen, ¿no? Las rodillas que chillan, ¿no? Ya ni siquiera podemos comer a veces lo que queremos, ¿no? Ya no podemos. Efectivamente, entonces es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de lo inmortal. Esto es la transformación de la que estamos hablando aquí, que va a ocurrir en aquel día hermoso. Regreso al texto de la segunda carta, del versículo 8, porque dice, por lo demás me está guardada. Pablo está pensando en la corona de justicia que le será guardada, y dice, la cual me dará el Señor, que es juez justo. Y yo estoy subrayando solamente una parte de este versículo, en aquel día. Estoy hablando de en aquel día que se está refiriendo Pablo aquí. Ese día donde Jesús vendrá de los cielos y todo ojo le verá, y esto será notorio a toda la humanidad. Y en ese día el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta ¿verdad? Con trompeta, y esto será visible, audible a todo ser humano, en todo el mundo. Bueno, dice Pablo también en otro pasaje, vamos rápidamente, Filipenses 2, hablando de este día. Filipenses 2, 14 al 16, voy a leer, por favor, si usted lo tiene. Haced todo sin qué, hermanos, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra. Y luego ahí viene lo que yo quiero resaltar, puede subrayar, para que, ¿cuándo, hermanos? En el día de ¿quién? De Cristo. A ver, ¿cuál es el día de Cristo, hermanos? ¿A qué se refiere este día de Cristo? La segunda venida. Estamos hablando de esto. O sea, tenemos que hacer todo esto, actuar sin murmuraciones, sin chismes, sin pleitos. Tenemos que ser irreprensibles. Irreprensibles, ¿qué significa? Íntegros, ¿sí? Tenemos que ser sencillos, humildes, actuar como hijos de Dios. Claro, porque a nosotros se nos pide algo muy,
muy distinto. Nosotros tenemos que ser distintos a la demás gente, ¿sí o no? Sí. En todo, en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro desear, en nuestra manera de vestir, en la manera de actuar. Nosotros tenemos que ser distintos. No os conforméis aquí, hermanos, a este mundo. Haga de cuenta, hermanos, que usted, si pudiéramos dibujar a la humanidad, todos los focos están fundidos, muertos en delitos y pecados, ¿sí? Pero nosotros, cuando llegan a nosotros, nosotros siendo un foco, ¿cómo estamos, hermanos? Encendidos, con una luz refulgente. La luz nuestra, de nuestros actos, de nuestras justicias, de nuestras palabras, no. ¿La luz de quién? De Cristo resplandeciendo en nosotros. ¿Sí? No son nuestros actos, no es nuestra fuerza, no hacemos nada por nosotros mismos. Es Dios en quién? En nosotros. Cristo en nosotros. Entonces, si dibujáramos a la humanidad, todos los focos, o la mayoría de los focos serían apagados, pero usted y yo tenemos que hacer la diferencia. Nosotros somos distintos. Tenemos que distinguirnos de los demás. Si los otros hacen, porque quizá la actitud de muchos jóvenes o adolescentes, ¿cuál es? Pero si todos lo hacen, ¿no? Sí. Pues nosotros tenemos que actuar de forma distinta. Sí, todos tus compañeros lo hacen, pero tú no, hija, tú no, hijo. Tú eres distinto a todos. Tú tienes que ser diferente. Pero todos dicen groserías, todos actúan, alburean, todos ven esto, todos hacen todo eso. Ojo, nosotros no somos. No tenemos que ser así. Entonces, hermanos, después de esto, dice el verso 16, asidos. Toma asidos de la palabra. ¿Qué quiere decir? Asidos, agarrados. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, cuando llegue el día del Señor, ya habrá oportunidad de ir y predicar. No podemos decir, llegó el Señor, a ver, espérame, porque ¿sabes qué? Me faltó darle testimonio a mi mamá y yo quiero que mi mamá se vaya al cielo. ¿Va a haber oportunidad de eso? No, ya no va a haber. ¿Cuándo tiene que hablarle Hugo a su mamá? Hoy. ¿No? Y yo sé que tenemos que seguir orando por la señora, ¿cómo se llama? María Consuelo. Tenemos que seguir orando por la señora Consuelo. Pero tenemos que hacerlo todos los días. Apenas me decía mi hermana Norma, pero es que son las mismas peticiones las que salen en el boletín. Pues hermano, entonces ya oramos 5 veces, ya no vamos a orar más. Ya nos cansamos de orar por la familia Méndez de la Torre. No. ¿Cuántos años hemos orado por el señor Ricardo Sustaíta, hermana? ¿De cuánto? Muchos años. Tenemos que seguir orando por él. Y así como estamos orando por la señora Lorena, por la señora Maribel, por tu mamá, ¿cómo se llama, hija? ¿Pero? ¿Marilena? Magdalena, la señora Magdalena. Por cada uno de ellos tenemos que seguir orando. Bueno, a ver, hermanos, entonces, en el día de Cristo, cuando llegue el Señor, hermanos, podemos gloriarnos. Gloriarnos en que lo que hemos hecho no ha sido en vano, ni hemos trabajado en vano, porque nada de lo que hagamos para el Señor se hace de manera que en vano. No, hermanos. Ahora sí, yo le puedo decir, hay cosas que sí hacemos en vano. Hay gente, hermanos, que se la pasa, trabaja y trabaja juntando la fortuna, ¿no? O haciendo una herencia para los hijos, y de repente llega algo, ¿y qué pasa con la herencia de los hijos? Se perdió. ¿Trabajó en vano esa persona, sí o no? Sí. Trabajó en vano. Pero lo que hacemos para el Señor nunca es un trabajo en vano. Ahora, hermanos, la perspectiva gloriosa de recibir de Dios la corona de justicia no era una perspectiva exclusiva para Pablo. A ver, ¿Pablo iba a ser el único que iba a recibir la corona de justicia? No. Entonces, es para todos. ¿Para quiénes? A ver, ¿qué dice el texto? Terminamos. 2 Corintios 4:8. ¿Qué dice? ¿Para quién es la corona de justicia? No, ¿para todos? No, para todos los que ¿qué? Aman su venida.
aman su venida. Es que yo puedo encontrar a lo mejor creyentes, la naturaleza de un creyente sería amo y deseo la venida de ¿quién? Del Señor. Lo que más esperamos, hermanos, solamente podría haber dos cosas. Uno, ir con ¿quién? Con el Señor. ¿Y cómo vamos con el Señor? Solamente de dos maneras. O muriendo o que Él venga. Muriendo lo vamos a ver, o durmiendo en el Señor o que Él venga. Esa sería la mejor forma de decirlo. Pero eso es algo que tenemos que anhelar. Que Él venga. Que Él venga o que Él me llame a su presencia. ¿Sí? Eso serían las dos cosas. Por eso decimos, no decimos falleció la hermana Hortensia. No, la hermana Hortensia fue llamada a su presencia. Eso es distinto. ¿Sí? Bueno, entonces, bajo esta premisa, Pablo nuevamente usa el tiempo perfecto, han amado. El texto ahí en el griego, para nosotros dice aman su venida, pero el griego dice han amado. Lo han demostrado ese amor. ¿Sí? No solamente es un amor de ¿qué? De palabra, sino que han demostrado amar. Pero a ver, ¿cómo podemos amar la venida del Señor? Bueno, hermanos, amar la venida del Señor se hace con hechos, obedeciéndole. ¿Sí? Aman la venida, indicando el logro de alguna situación pasada, algo que comenzaron a hacer y lo siguen, ¿qué, hermanos? Haciendo. Un creyente cuando nace en la fe se debe llenar de gozo, de deseo por servir a Dios, por entregar su vida, por dar sus recursos. Y esto es una acción continua. No tendría que ser algo momentáneo. No es que amé a Dios y me congregué un tiempo y serví en una iglesia un tiempo y trabajé algunos años o algunos meses y finalmente me cansé y ya no lo hago. No, hermanos. La vida de Cristo es un actuar de forma que, hermanos, continua, constante, diligente. ¿Sí? Ahora vamos a 1 Juan 4:7, con esto termino. 1 Juan 4:7. ¿Qué dice este pasaje, por favor? ¿Qué dice? 1 Juan 4:7, lo leemos. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido ¿de quién? De Dios. ¿Y qué? Y conoce a Dios. Entonces, de manera opuesta, el apóstol Juan continúa explicando esto. El amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y luego de forma contraria dice, bueno, el que no ama, luego entonces, ¿qué? No ha conocido a Dios y no ama a Dios porque Dios es ¿qué? Amor. Entonces el amor de Dios es tan absolutamente esencial que el que no ama al Señor Jesucristo es anatema. ¿Qué significa anatema, hermanos? Maldito. A ver, y esto sí es sencillo, hermanos. Hay dos tipos de personas. Los que aman a Dios y los que ¿qué? Los que no aman a Dios. Los que aman a Dios son bienaventurados. ¿Sí o no? Sí. Bendecidos. Y los que no aman a Dios, simplemente ¿qué son qué? Anatemas. Maldecidos. El que no ha creído, hermanos, ya ha sido ¿qué? Condenado. Entonces, una persona que no ama a Dios no puede de ninguna forma reclamarle al Señor. Pues no puede reclamarle nada en cuanto a la salvación ni en cuanto a sus promesas. Insistimos muchos. ¿Cuántas promesas tenemos nosotros como creyentes, hermanos? ¿Cuántas? Muchas promesas. Muchas promesas a las cuales nosotros podemos hacer nuestras, ¿sí o no? Hay muchas promesas. Pero no podemos tomarlas si no amamos a Dios. Entonces,
Pablo escribe en Corintios 16, 1 Corintios 16, 22, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Y luego Pablo termina diciendo, el Señor viene. El Señor viene. Toma atención a esto. Entonces, una persona que no ama a Dios no puede tomar de la palabra de Dios nada en cuanto a la salvación y nada en cuanto a las promesas. Las promesas solamente son para quienes, hermanos, para sus hijos, para los salvos. ¿Sí? Y todo creyente, entonces, ahora sí como decía mi hermana, todo creyente verdadero, ¿qué debe de hacer, hermanos? Amar a Dios y amar su ¿qué? Su venida, ¿no? Su venida. Estamos hablando de eso. Amar su venida. Y obviamente las cosas de Dios, porque el amor de Dios es la marca suprema de la salvación. El amor es la marca suprema y necesaria para la salvación. Una persona que ha sido salva es capaz de perdonar a aquella persona que le lastimó o no. Sí. Una persona que no es salva, hermanos, por más que se esfuerce, nunca va a poder perdonar, porque no conoce el amor y el perdón de Dios. ¿Me explico? Entonces no puede dar algo que no tiene. Cuando nosotros hemos conocido a Dios, entonces el amor de Dios ha sido puesto en nosotros y podemos amar. Entonces la gente sin Dios, hermanos, fíjese, la gente sin Dios es capaz de amar, hermanos. No. La gente se puede encariñar, la gente puede sentir una atracción física, sexual, ¿me explico? Pero no ama. Eso no es amor. Nadie, hermanos, voy a resaltar algo. Nadie, hermano, puede decir que ama si no ha conocido a Dios. No existe el amor sin Dios. Podrá llamarle de otra forma. O sea, interés. Porque mucha gente está pegada a la otra, ¿por qué? Por interés. Porque quiere sacarle provecho. ¿Sí? Y la cuida y la mima, etcétera, porque está buscando un interés. Porque está buscando sacar provecho de eso. ¿Puede encariñarse? Sí. ¿Puede tener emociones? Sí. Pero el amor no solamente es emoción. Entonces no es amor genuino, no es amor auténtico. Y ese es el punto que yo destaco. Entonces cuando las personas se hacen creyentes, lo primero que hacen, hermanos, es amar a quién? Amar a Dios. Y por eso se han escrito tantos cantos y tantos himnos. Te amo, ¿qué? Dios, te amo, Señor. Tú eres mi único amor y no quiero nada fuera de qué, de ti. No anhelo nada. El creyente regenerado puede amar porque ha recibido un corazón nuevo. Porque la gente sin Cristo simplemente sus corazones están totalmente, ¿qué, hermanos? Muertos, petrificados, no tienen corazón. Dios es el único que da un nuevo, ¿qué, hermanos? Corazón al hombre. Los corazones de los hombres están perdidos en pasiones, en delitos, en cosas viles, vanas. Una persona, y por eso se les busca mucho a los jóvenes, a las señoritas y a los jóvenes. Si tú eres una señorita y buscas un hombre, tienes que buscar que él ame a quién, hermanos, a Dios antes que a ti. Porque si él ama a Dios, si él teme a Dios, él puede amarte a ti. Y esta tiene que ser nuestra insistencia. Hoy las señoritas o los jóvenes pueden encontrar sexo, mucho sexo, en cualquier persona. Cada vez se hace más abierto la sexualidad, pero eso no es amor. Eso es algo pasajero y vacío. Y por eso es que hoy hay tantos homosexuales o tantos prácticas sexuales totalmente, puedo decir, pervertidas, esa perversión, porque el sexo no llega a qué, hermanos, a satisfacerlos. Tienen tanto sexo, pero no conocen el amor. ¿Sí? Entonces,
Cuando las personas se hacen creyentes, llegan a amar a Dios, Dios les da un nuevo corazón. Y yo quiero terminar con esto. Cuando conoce un creyente a Dios y aman a Dios, se producen tres cosas, o se dan tres cosas al creyente. Primero, recibimos un nuevo corazón. Dos, recibimos una nueva voluntad. Ahora, digo, me niego a mí mismo y antepongo la voluntad de ¿quién, hermanos? De Dios. Entonces, un nuevo corazón, una nueva voluntad, ¿sí? Y finalmente una nueva actitud espiritual. Antes no vivía, estaba muerto yo espiritualmente, pero ahora tengo vida espiritual en el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. Entonces, corazón nuevo, ¿qué más? Voluntad nueva y actitud nueva. Cosas que se expresan en el amor y algo que lo tenemos que resaltar, Romanos 5:5, por favor, vamos, Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en quiénes, hermanos? En sus corazones por el Espíritu Santo que les fue dado. ¿Qué es lo que tenemos que pedir por la mañana? Espíritu del Señor, que lléname, satúrame, o frena mi boca, porque muchas veces somos, la mayor parte o veces que hacemos torpezas, ¿con qué hacemos, hermanos? Con la lengua. Con la boca, con la lengua. Rápido chismeamos, rápido mentimos, ¿sí? Nos tropezamos con la lengua. Entonces, lo que tenemos que pedir es, Señor, lléname de tu Espíritu, derrama tu Espíritu sobre mí y ayúdame. No hay excepciones. Entonces, se nos fue dado un nuevo corazón, una nueva voluntad, una nueva actitud, y de igual forma a todos los creyentes, como terminamos, hermanos, amamos la venida de ¿quién, hermanos? Del Señor. Tenemos que amar la venida del Señor. Tenemos que anhelar en su presencia divina, querer estar con Él. Y desde pequeño yo cantaba ese canto, ¿me voy con quién? Me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Lo que más queremos estar, hermanos, es estar con Él. Estar en la presencia del Señor. Estar donde Él va a vivir eternamente y servirle por la eternidad. Yo quiero estar donde tú estás. Es más, hay un canto que entonamos así, ¿no? Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Hay que anotarlo ese canto para recordarlo. Cuando cantamos un tiempo aquí en la iglesia, porque para los cristianos la verdadera ciudadanía, ¿cuál es nuestra verdadera ciudadanía? Lo dice Filipenses 3:20, dice las Escrituras, nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo no hablaba por orgullo, no. Pablo no dice, yo voy a recibir la corona de justicia y ustedes, no. Pablo no hablaba por orgullo como cualquier santo que había vivido. Él sabía que todo lo bueno que tenía y todo lo bueno que él había hecho y todo lo que Dios le había, más bien, todo lo que había alcanzado no era por él, sino era por quién, hermanos, por Dios, por la gracia de Dios. Todo lo que Pablo hizo fue por qué, hermanos, por la gracia y la bendición y la ayuda del Espíritu Santo. Entonces a la iglesia de Colosas se le explicó de esta manera. Colosenses 1:29, por favor. Vamos a terminar Colosenses 1:29. Él explica esto a la iglesia de Colosas. Dice el texto, para lo cual también trabajo. ¿Y qué hago? Luchando según la potencia de ¿quién? De Él, la cual actúa poderosamente ¿quién? En mí. Entonces, hermanos, el poder de Dios, usted tiene que orar, Señor, dame de tu espíritu y dame de tu poder. Ahora, hermanos, nosotros no pedimos poder para mover carros o para ser fuertes. No. Señor, dame poder para hablar de ti. Dame poder para controlar mi lengua, mi cuerpo, para tener dominio propio. Dame poder para expresar y que los hombres y las personas con las que convivo en el trabajo, en la escuela, puedan verte a ti en mi vida. Dame poder tuyo. ¿Sí?
no buscaba entonces Pablo reconocimiento para él, sino que reconocía que por la gracia de Dios y el poder de Dios, los cuales obraban fielmente en la vida de él, es algo que Dios está exigiendo. Su vida estaba llegando, como dije, a sus últimos ¿qué? Días, ¿no? Pero era un final lamentable de Pablo. No, era un final, ¿qué, hermanos? De gozo y de victoria, porque Dios usó a Pablo y apenas lo platicaba con un hermano. Pablo viajó a toda Asia, inclusive el punto más lejano llegó hasta España. ¿Había aviones? No había. ¿Barcos como los de hoy? No. ¿Había internet? ¿Redes sociales? No. Y sin embargo, Dios, con el poder de su espíritu y el poder de la palabra, usó a Pablo para ir y viajar y fundar iglesias. Qué hermosa bendición. Entonces, nosotros tenemos muchas cosas limitantes, muchas imposibilidades, pero nosotros creemos en el Dios de lo imposible. ¿Sí? Mateo 25, finalmente Pablo, basándose en la propia promesa del Señor, dentro de las promesas que yo le decía, Pablo esperaba escuchar solamente unas palabras. ¿Cuáles palabras? Mateo 25, verso 21. Esta promesa es para todos. ¿Cuáles son las palabras que usted está esperando? Pablo quería escuchar del Señor: bien, buen siervo, ¿qué? Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, ¿sobre qué? Sobre mucho entra ¿a qué? Al gozo del Señor. Entonces, hermano, ¿queda claro? Aquel día, ¿cuál es aquel día, hermanos? El día de la venida del Señor. Toda la iglesia y todo creyente tiene que anhelar y decirle: Señor, ven por tu iglesia, vuelve, Señor, porque vemos un mundo que está muriendo en guerras, en pleitos, en perversiones, en mucho dolor. Claro que es lamentable lo que sucedió a las personas en Acapulco, pero también lo veíamos, hermanos. Acapulco es un puerto donde hay mucho pecado y mucha perversión. Dios nos llama la atención de muchas formas. Dios usa la iglesia. Y las peores catástrofes que han acontecido en los últimos años se han dado en países, en lugares de mucho, ¿qué, hermanos? De mucho pecado e idolatría. ¿Sí? Entonces, hermano, póngase de pie en 1 Corintios 16, 22. Lo lee conmigo, dice el texto: el que no amare al Señor Jesucristo, sea que anatema. Y lo tenemos que decir juntos todos, la última parte de este versículo: el Señor que, el Señor viene. El Señor viene. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a tener presente. Tú nos has dado un nuevo corazón, una nueva, Padre, voluntad, y un nuevo, Padre, una nueva actitud. Ayúdanos a vivir y a saber tener presente aquel día, y que nosotros como creyentes tenemos que amar y destacar sobre todo lo que hacemos el amor, y un creyente debe de amar tu venida. Esa corona de justicia será dada en aquel día a todos los que aman tu venida. Te esperamos, Señor. Ven pronto, Padre.